Buenas tardes, mi nombre es Rafael Barahona. Les voy a hablar acerca de la Constitución de la República de 1983, desde su entrada en vigencia hasta la época. Para la Asamblea Legislativa de esa época fue realmente un reto crear la Constitución. ¿Por qué razón? Porque se acababa de pasar acerca de un golpe de Estado de 1979 y el último presidente militar, que fue Carlos Humberto en el 79, y la llegada de la Junta Revolucionaria a la presidencia. Con esto, fue bastante difícil constituir la actual Constitución, por la razón que fueron tomadas pasadas constituciones. El Salvador se rige bajo la Constitución desde la Constitución de Cádiz, eso en 1812, tiempo atrás. Sin embargo, desde esa época se ha logrado mantener la democracia en El Salvador. Lo que tenemos ahorita ha sido difícil lograr en tema de derecho constitucional, en tema de derecho general. Ha sido difícil llegar a lo que nosotros tenemos ahora como república. Recordar que somos un gobierno representativo, republicano, y la soberanía ejerce en el pueblo. Para la legislatura constituyente en ese entonces, 1983-82, el presidente de la Asamblea Legislativa, Roberto Gauzón Arrieta, ya fallecido, otro diputado constituyente, Hugo Barrera, dirigente del Partido Alianza Republicana Nacionalista Arena, y doña Gloria Salguero Grosso, al igual bastante conocida en la mediática salvadoreña. Todo esto, al igual que otros diputados constituyentes muy importantes en el tiempo aquel, fueron bastante esenciales para lograr la actual Constitución. En ese entonces El Salvador pasaba por un difícil momento. La población estaba harta, estaba cansada de todos esos detalles. Necesitaba romper ese lineamiento militar que existía desde aquellos tiempos. Es cuando estalló la Guerra Civil de El Salvador. La Guerra Civil de El Salvador fue bastante difícil y cobró muchas vidas. El primer presidente democrático de El Salvador fue José Napoleón Duarte. Este presidente fue el primero en dialogar con la izquierda. En este caso todavía no era un partido político, sino que simplemente era conocido como la guerrilla salvadoreña. La guerrilla salvadoreña en ese entonces, el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, fue esencial en la lucha que tenía el pueblo salvadoreño en contra del militarismo y en contra de las altas o los altos índices de asesinatos o inconformidad social. El Frente Farabundo Martí constituyó toda la guerrilla salvadoreña. La guerrilla salvadoreña fue o ejerció un papel de suma importancia en El Salvador. Le dio a demostrar al oficialismo o al militarismo que eran capaces de dar su voz. Los sectores de El Salvador lograron entrar de voz en llena a los presidentes. José Napoleón Duarte, él logró entrar un poquito en pacificación con el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional. En 1989, la ofensiva Atope, conocida en octubre, esto vino realmente a conmocionar a la población por la razón que se dieron cuenta del poder que tenía el pueblo sobre ese grado de represión que existía. Cabe mencionar uno de los mártires de la guerra, Óscar Arnulfo Romero y Galdames. Es bastante conocido por toda la población salvadoreña. Tuvo mucho que ver en todo este tema de pacificación del Salvador. En 1989, como lo decía, la ofensiva Atope surgió con el fin de demostrar que la población ya no aguantaba ese lineamiento que los tenía reprimidos totalmente. El presidente de Alianza Republicana Nacionalista Arena, Alfredo Cristiano, el primer presidente de derecha de Alianza Republicana Nacionalista, él negoció con Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional y sus más altos dirigentes para lograr la pacificación nacional. Los acuerdos de paz fueron firmados un 16 de enero de 1992 en el Palacio de Chapultepec, México. Esos acuerdos de paz permitieron que el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional entrara como partido político en la política salvadoreña. Al igual, en 1992 fue creado el Tribunal Supremo Electoral. Desde esa época hasta la actual, es el encargado de regir o velar porque la normativa jurídica en derecho electoral se cumpla
a cabalidad según la Constitución y según el Código Electoral. La última reforma del Código Electoral fue en el 2013. El proceso que ha tenido El Salvador para llegar a la actual democracia ha sido extenso. Voy a empezar a nombrar cada uno de los presidentes desde los acuerdos de paz. Alfredo Cristiani, uno de los logros de Alfredo Cristiani fue, como lo decía, firmar los acuerdos de paz, a donde fue derrocada completamente la Guardia Nacional, la Policía de Hacienda, y al oficialismo o al militarismo se le dio específicamente unas leyes a seguir. Se creó la Policía Nacional Civil, la Defensoría de los Derechos Humanos o la Procuraduría de los Derechos Humanos. La cronología del Salvador desde los presidentes me quedé en Alfredo Cristiani. Ahora voy a seguir con Armando Calderón Sol. Este presidente se caracterizó por implementar la PAES. La PAES desde esa época hasta esta época ha sido una herramienta para facilitar al Ministerio de Educación el proceso de educación que existe en El Salvador. También el presidente Armando Calderón Sol creó el bachillerato general por una reforma que hubo en educación. Al igual, él se caracterizó por privatizar Antel, CAES. Ahí empezó el proceso de privatización de El Salvador. En 1999 llega el presidente Francisco Flores. Este presidente se caracteriza por la poca introducción o inclusión de parte de la sociedad y la ley de integración monetaria. Muchos sectores de El Salvador se contrapusieron a esto, sin embargo, él ya había logrado implementar la ley de integración monetaria o la dolarización desde un 1 de enero de 2000. Arena, Elías Antonio Santos. Este fue el presidente que ha tenido una inclusión social, a diferencia de los tres anteriores. Creó programas sociales como el bachillerato gratuito, el programa PATI y Red Solidaria. Red Solidaria sirvió para que a las personas que tuvieran un ingreso nefasto, económicamente hablando, él les iba a dar $100 mensuales, un aproximado bastante radical. Él evitó la privatización o se opuso a la privatización de la salud en El Salvador. Este ha sido uno de los primeros presidentes en crear, como lo repetía, la inclusión social o los programas sociales. Este fue el último, hasta el actual, 2014, el último presidente de Alianza Republicana Nacionalista hasta la entrada del 2009, a competencia con Rodrigo Ávila y Mauricio Funes, nuestro actual presidente de la República, Mauricio Funes Cartagena. Él se caracteriza por sus programas sociales, los amplificó como el paso de leche, que al igual Elías Antonio Saca lo había implementado, solo que el presidente Funes lo expandió. Creó también el programa PATI, la casa propia, en fin, muchos programas que han facilitado o que han creado en El Salvador una inclusión. Cabe destacar un gran logro en inclusión de la mujer, ciudad mujer. ¿Por qué razón? Porque esto permite a las mujeres tener su centro de convivencia, por decirlo así, a donde ellas pueden pasar un tiempo educándose en ciertas áreas. Y este presidente ha sido caracterizado por un alto déficit fiscal que ha tenido El Salvador a lo largo de los años. Todo este proceso a El Salvador lo ha caracterizado y lo ha ayudado de cierta forma. Ahorita no me meto en materia más de leyes o organización política, yo no me quiero alargar mucho. Y con esto finalizo el video y espero sus respuestas en base a las preguntas que van a hacer. Muchas gracias.